President Putin, stop your troops from attacking the Ukraine. Give peace a chance. Too many people have already died. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Я запитав сьогодні у 27 лідерів Європи, чи буде Україна в НАТО. Запитав прямо. Всі бояться, не відповідають, а ми не боїмось. Ми не боїмось нічого. Ми не боїмось, захищаючи нашу державу. Ми не боїмось Росії. Ми не боїмось говорити з Росією. Ми не боїмось говорити про все. Про гарантії безпеки для нашої держави. Tras meses de tensiones ante una posible invasión de Rusia a Ucrania, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a las 5:50 hora de Rusia del jueves, 24 de febrero del 2022, anunció el inicio de una operación militar especial en la región de Donbass y advirtió que la respuesta de Moscú sería inmediata si alguien intenta enfrentarse a Rusia. Estos son los acontecimientos en el día 1 de la invasión rusa en Ucrania. Las fuerzas rusas invadieron Ucrania con ataques con misiles y explosiones registrándose cerca de grandes ciudades y sobre la infraestructura militar ucraniana. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, rompió relaciones diplomáticas con Moscú y aseguró que estaban entregando armas a todo aquel que quisiera defender el territorio. La policía ucraniana informó de que ya se han producido víctimas entre la población civil. El ejército ucraniano asegura que acabaron con alrededor de 50 invasores rusos y derribaron al menos 6 aeronaves. Las tropas rusas capturaron la central nuclear de Chernóbil. Reino Unido anunció el mayor y más severo paquete de sanciones que Rusia haya visto jamás, dijo el primer ministro Boris Johnson. Rusia dice, por su parte, que se ha encontrado poca resistencia en el país y asegura que las fuerzas armadas ucranianas están huyendo en masa. En un nuevo mensaje televisado el jueves por la tarde, Vladimir Putin dijo: "Lo más importante es dejar claro que lo que ha pasado es una medida que nos vimos obligados a tomar. Simplemente no nos dejaron la opción de actuar de otra manera". Más de 700 personas han sido arrestadas en Rusia en protestas contra la guerra en todo el país. Numerosas personas han estado tratando de huir de la capital ucraniana, Kiev. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, negó que las fuerzas armadas estén atacando a la población ucraniana y, en cambio, afirmó que están utilizando armas de precisión contra objetivos militares. El Ministerio del Interior de Ucrania indicó que la operación militar rusa estaba siendo apoyada desde Bielorrusia. Cadenas de televisión occidentales captaron el momento en que tanques y tropas cruzaban la frontera ucraniana desde Bielorrusia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el primer ministro británico Boris Johnson y otros líderes mundiales condenaron rotundamente la intervención rusa. La Unión Europea dijo que se trata de uno de los momentos más oscuros para Europa desde la Segunda Guerra Mundial y advirtió que Rusia será golpeada con sanciones descomunales. Vladimir Putin justificó su decisión por una supuesta petición de los líderes separatistas de las regiones rebeldes de Donetsk y Luhansk. En una rueda de prensa este jueves, Zelensky vinculó las acciones de Vladimir Putin con la Alemania nazi. Te lo dibujo lamenta la decisión de Rusia de lanzar una operación militar y la violación a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. ¿Cuál es tu posición frente a este conflicto? ¿Cómo interviene tu Estado para salvaguardar la vida de sus ciudadanos en Ucrania? Déjanos tu comentario.